Hola, Dios te bendiga. Hoy vamos a estar discutiendo las lecturas del 24º domingo del tiempo ordinario. Está un poquito difícil porque sé que tengo la luz detrás, pero fue el lugar más silencioso que pude encontrar en el día de hoy. Así que de todas maneras ustedes no quieren verme, lo que quieren es escucharme, así que no hay mucho problema. Van a ver esta sombra, soy yo, no se preocupen. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, la gracia, como siempre, de no solo entender tu palabra, sino de responder con un corazón generoso, un corazón dispuesto, donde tú puedas, Señor, obrar a través de nosotros y tu palabra dar fruto en cada una de nuestras almas. Por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Furor y cólera son odiosos. El pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados. Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo dice, el Señor es compasivo, misericordioso. Y ese es el tema precisamente principal, como quien dice, de estas lecturas de esta semana. Segunda lectura está tomada de San Pablo a los Romanos y dice, hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Por esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús les contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y así pagaría. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y le dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes el Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y estas son las lecturas de esta semana, muy retantes, ¿verdad? Hemos visto en semanas anteriores como el Señor nos ha dicho que el que quiera ser mi discípulo, coja su cruz y sígame. Y siempre que nosotros pues, pensamos en la cruz, pues pensamos en enfermedades, en muerte de seres queridos, en problemas. Pero hay otros tipos de muerte que también son fuertísimos, como es la muerte al orgullo, como es la muerte
a mi sentido de preservación o de indignación cuando se hace algo en contra mía o siento que me han ofendido. O a veces decimos, ¿verdad? No, él me ofendió a mí, tiene que buscarme a mí, yo no tengo que buscarlo a él. Y este tipo de cosas son las cuales, o a las cuales el Señor nos dice que tenemos que morir. La semana pasada hablábamos también más o menos de este tema, ¿verdad? Se hablaba del profeta que tenía que ir y de cómo corregir, de cómo tú llamar al hermano aparte primero y luego entonces con testigos y luego entonces con la iglesia, que no es que se lo vas a decir a toda la iglesia es gente de la iglesia como pues, familiares y demás que tienen realmente autoridad y que la persona va a escuchar o que tienen influencia sobre esa persona. Así que no es tampoco que lo vas a publicar. Pero de todas maneras, pues hablaba de esto. Y esa lectura que meditamos la semana pasada, nos decían siempre que la iniciativa tiene que ser no únicamente, la iniciativa no es del que ofende, es del ofendido. Por eso que Jesús, por ejemplo, dice, si tu hermano tiene algo en contra tuya, vete, reconcíliate con él primero y luego ven y presenta tu ofrenda. Así que esto es una de las primeras cosas que tenemos que meditar y entender. Nosotros no podemos esperar y sentarnos a que la persona que nos ofendió venga a pedir perdón. Como cristianos nos toca a nosotros vencer el orgullo y buscar la manera de comenzar la reconciliación con las 3 etapas que discutimos la semana pasada. Primero solo, luego con testigos y luego con más personas. Y siempre nos toca a nosotros comenzar. ¿Por qué nos toca a nosotros comenzar? Por esta parábola y por esta enseñanza. La primera lectura está muy clara, obviamente. En el libro del Eclesiástico dice, mira, tú no puedes pedir ni sanación, ni puedes pedirle al Señor nada si tú no estás dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque el rencor de por sí es una enfermedad. Es una enfermedad a la cual yo me agarro, a la cual yo alimento, la cual yo permito que queme mi alma, la vaya destruyendo y vaya justificándome. Cuando nosotros tenemos rencor o coraje, lo que hacemos siempre es que empezamos a recordar lo sucedido, siempre desde el punto de vista de mi ofensa, de mi dolor, de cómo aquel se atrevió a decirme esto, de cómo aquel se paró frente a mí y me dijo aquello. Y entonces siempre empezamos a jugar a la víctima. Y mientras más víctima nos hacemos, más difícil se nos hace perdonar y más nos sentamos a esperar a que aquel venga y cuando venga a pedirme perdón, pues entonces yo lo pido y quizás pues hago lo que dice el Padre Nuestro y lo perdono. Pero primero quiero la satisfacción de que venga donde mí. Y el Señor nos dice, no, te toca a ti primero. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, porque yo lo hice primero. Cuando el hombre pecó, no fue el hombre a buscar a Dios, fue Dios a buscar al hombre. Y eso es precisamente parte especialmente del Evangelio, en esta parábola. Es bien interesante porque cuando, por ejemplo, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7, lo cual es pues, un número, como ustedes saben, que es un número para el judío que es sagrado porque significa juramento. Y es un número que significa plenitud, por lo tanto, muchas veces. Y él le dice, no, 70 veces 7, lo cual es 490. ¿Y por qué este número es relevante? Pues es relevante porque fue el número de años, precisamente, que en el profeta Daniel se profetizó que el pueblo tenía que purificar y reparar sus pecados hasta tanto llegara el Mesías y los rescatara. Y esos 490 años se cumplen precisamente con la anunciación del ángel a María. De esa misma manera, Dios toma la iniciativa. No es que el pueblo cambió y Dios dijo, cuando ustedes vengan donde mí, yo voy donde ustedes. No, Dios siempre sale al encuentro. Y Dios siempre se da en esa iniciativa de perdonar. Es Dios el que manda a Jesús. Es Jesús mismo el que quiere venir. A nadie se le ocurrió decir, Señor, envíanos a tu hijo que queremos matarlo. Siempre Dios toma la iniciativa y nosotros, a imitación de Él, tenemos que entonces hacer lo mismo. Así que la iniciativa de pedir perdón es del ofendido, no del ofensor. De esta manera también yo lo que estoy haciendo es de una manera, todavía de una mayor manera en el amor, de un amor más maduro todavía, estoy previendo que la persona tenga que humillarse delante de mí. Porque si la persona sabe y está con remordimiento porque me ofendió, cuando yo doy ese primer paso, yo rompo esa barrera. Así que estoy siendo, como dice el Salmo, misericordioso y compasivo como es Dios con nosotros. Y en esta parábola es bien importante que también entendamos
la situación. O sea, ambos ofendieron, ambos tienen ofensas, pero de tamaño que son incomparables. El que el siervo le debiera al amo unos 10.000 talentos, si cada talento o denario, por ejemplo, es el sueldo de un empleado por eso cuánto tiempo, no recuerdo exactamente ahora. Lo importante es que Jesús lo hizo bien exagerado. Eso lo que hizo básicamente fue, si la deuda que él tiene, si él fuera a pagarla, estamos hablando, él tiene que estar como 160.000 años más o menos para pagar la deuda. Eso es imposible. Por eso cuando Jesús dice al final de la parábola, así le hará ustedes al Padre, y dice, y no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo, no está hablando solamente obviamente de nuestra vida, está hablando de la eternidad, está hablando del purgatorio, en donde la persona estará allí hasta que haya purificado todos sus pecados. Así que es bien importante que entendamos, ese siervo que ofende a su amo no tiene forma de pagar. La vida entera no le daría para pagar la deuda. Sin embargo, los 100 denarios que debía el otro, sí, son mucho más fáciles de pagar. Así que es una comparación infinita. ¿Por qué? Porque el tamaño de la ofensa tiene mucho que ver con el acto, pero también con el ofendido, con la dignidad del ofendido. No es lo mismo yo decirle quizás no sé, una grosería al diácono, que al párroco, que al obispo, que al papa. No es lo mismo yo quizás salirle con una grosería quizás a una persona que va por la carretera, que a un oficial de la ley, que al juez, que al gobernante de un país. De acuerdo a la dignidad de la persona, la ofensa, aunque sea la misma, tiene una connotación mucho más grave. Entonces, ¿cuán grave es una ofensa contra Dios? Que es infinitamente santo, que es infinitamente bueno. Es infinita. Y por eso básicamente lo que nos está diciendo es, yo he perdonado una ofensa infinita. Y yo he, mime por ahí, y yo he dado el primer paso. Y yo he provisto los medios para nuestra reconciliación. Y yo he hecho todo lo posible para que tú puedas volver a mí. Por tanto, tú tienes el deber de hacer lo mismo. Tú tienes el deber de ir y dar ese primer paso para que haya ese perdón, esa reconciliación. Claro, si la persona se niega, la persona no quiere de ninguna manera, pues ya eso es su problema. Ya ahí pues tú quedas totalmente inocente. Y recordemos que perdonar no significa necesariamente tampoco que los sentimientos se van a sanar de inmediato. No significa necesariamente que vamos a volver quizás a la misma relación que teníamos antes. Hay veces y hay relaciones que no deben proseguir. No deben proseguir porque cuando estamos juntos nos hacemos mucho daño. Y lo mejor y lo más prudente en ese tipo de situación es simple y sencillamente no proseguir la relación. Sin embargo, no proseguirla, pero en un aire de disponibilidad a ayudarte si me necesitas, de no guardar rencor, de no verme yo como la víctima, sino de como quiera ver la situación a través de tus zapatos, a través de la vista del otro, reconocer que ambos quizás de alguna manera u otra nos equivocamos y reconocer que si el que se equivocó fue el otro, no importa porque Dios me ha perdonado a mí mucho más. Así que si Dios me ha perdonado mucho más y yo quiero que me siga perdonando, yo lo perdono, aunque sea que la otra persona ni siquiera se arrepintió. Pero sí, ¿verdad? Recordando que el perdón no significa necesariamente que por ejemplo, dos novios que realmente descubren que no son compatibles y se ofendieron, tienen que volver a ser novios, no. O dos mejores amigos que realmente descubrieron que se hacen mucho daño por los caracteres uno al otro. Pues mira, lo mejor a veces es estar de lejito, porque de lejito nos queremos más. Eso no es ningún problema, eso no le quita al perdón. El perdón no es un sentimiento, no es una emoción, es una disposición a dejar en las manos del Señor la justicia, declarar inocente delante del Señor al otro, decir, mira Señor, perdónalo, perdónalo que no sabe lo que hace de verdad, y sana mi corazón de todo coraje, y sana mi corazón de toda esclavitud de estos recuerdos. Y eso es lo que es el perdón. Y si la persona se acerca a mí, acogerlo.
pero no necesariamente pues significa que tenemos que volver a ser quizás antes de que, como éramos antes de que ocurriera la ofensa. Eso es importante que lo entendamos. Y tampoco confundir algo que es muy común, que confundimos y decimos que como todavía tengo dolor o tengo coraje, pues entonces yo no quiero ser hipócrita y por lo tanto te mantengo de lejos, no quiero hablarte porque no quiero ser hipócrita. No. Hipócrita es si realmente tú pretendes algo por un motivo egoísta. Tú lo que quieres es dar una apariencia para tú quedar bien. Y eso no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es de hacer un esfuerzo genuino de, a pesar de que haya dolor en mi alma, o ofensa, o coraje, yo decir, voy a vencerme y voy a tratar de ayudar a esta persona. No significa que lo ame y que esté loco de contento de que está al lado mío, significa de que voy a actuar reconociendo que en esa persona está otro Cristo, otro Jesús. Y eso es lo que el Señor nos pide. De esa manera nosotros libramos nuestra alma del efecto del pecado, le cerramos la puerta al demonio para que entonces venga a hacer daño a nuestra alma y a la misma vez nos convertimos en verdaderos hijos de nuestro Padre, que es misericordioso y compasivo. Y le decimos al Señor, mira, yo quiero ser como tú. Jesús dijo bien claramente en las Escrituras, en el Evangelio, que con la misma vara con que tú midas, tú serás medido. Pues yo le estoy diciendo al Señor, yo quiero que tú pedirte, por favor, que me midas con una vara bien misericordiosa, porque sé que lo necesito. Y de esa misma manera quiero tratar a mi hermano, imitándote a ti. Así que pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de la sanación de todo coraje, que nos permita siempre la humildad de dar el primer paso, de buscar la reconciliación. Y si la otra persona no quiere aceptarlo, pues nada, seguimos orando por ella para que el Señor, a su tiempo, cuando la persona se abra, le permita una liberación y una sanación de todo lo ocurrido. Y de la misma manera, recordemos siempre ofrecer nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestros ayunos también, por aquellos a quienes nosotros hemos ofendido o hemos afectado de una manera u otra, desde nuestra niñez hasta ahora, de las veces que fuimos malcriados con los padres, de las veces que fuimos quizás más malos con los hermanos o las hermanas, todo eso. Pidamos al Señor, mira, misericordia sobre todos esos eventos de mi vida, mi ignorancia, mis errores. Yo quiero de hoy en adelante caminar diferente, yo quiero caminar en el camino que tú quieres que yo siga. Así que, dulce amado Padre, tú que eres misericordioso y compasivo, derrama en nosotros la capacidad del perdón, derrama en nosotros la paz, derrama en nosotros, Señor, la generosidad y la humildad, para que tú seas Rey y Señor absoluto, y sean verdaderos hijos tuyos, que eres bueno y misericordioso. Y a la misma vez, Señor, que siempre humildes vayamos a ti, que eres bueno y misericordioso. Amén. Dios te bendiga.